segunda charla del día de hoy, de las interioridades de la creatividad. Y ahora vamos con poesía, pura y dura. Mercedes Escolano nació en Cádiz, es poeta y es profesora, ahora ya es profesora jubilada. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, donde por cierto coincidimos y fuimos un poquito amigas, después nos hicimos más amigas, pero allí fuimos un poquito amigas. Y hizo estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, obtuvo una beca de la Fundación Calouste Gulbenkian para estudiar en la Universidad Clásica de Lisboa, del 89 al 90, con lo cual despertó la envidia de todos los que la conocíamos, porque todos queríamos vivir en Lisboa en aquel momento. Bueno, yo siempre quiero vivir en Lisboa, no solamente en aquel momento. En 1992 recibió una beca del Ministerio de Cultura portugués para realizar un curso de traducción en la misma Universidad de Lisboa. Ha codirigido con el escritor gaditano, muy amigo nuestro, Rafael Ramírez Escoto, la revista de poesía octaviana en la Universidad de Cádiz desde los gloriosos años 1986 a 1989. Ha dirigido la colección de pliegos de poesía Siete Mares en la Diputación Provincial de Cádiz, dedicada a autores gaditanos. Antes un compañero que se ha tenido que ir, pero vuelve ahora, Santiago, estaba hablando de que se ponía poco en valor la creatividad de los autores de la provincia. Pues ella hizo una carpeta completa, creo que eran 12 pliegos, 15 pliegos, con 15 autores gaditanos, o sea que ella puso su granito. Desde 1990 pues impartía clases de lengua castellana y literatura en institutos andaluces. Poemas suyos han sido traducidos, por supuesto, al portugués, al francés, al inglés, al italiano, al árabe y al noruego. Ha traducido a autores portugueses de la talla de Fernando Pessoa, Sofía de Melo, Nuno Giudice, Ruiz Velo, Egito González, Jorge de Sena y un largo etcétera. Participa en numerosas antologías de poesía, en revistas literarias, y su obra ha contado con la atención de muchos críticos que la han analizado en diversas ocasiones. Sus publicaciones han sido Marejada, 1982, otro motivo para que la envidiáramos todos los que la rodeábamos, porque todos queríamos publicar y ya ella ya había publicado antes que nadie, en el 82, Las Vacantes en el 84, luego La Almadraba, Felina, Calma y Oleaje, con una fotografía maravillosa de ella en una así como en el mar, otro motivo de envidia, porque todos queríamos posar igual que posaba Mercedes, o sea, es horrible. Antinomia, Paseo por el cementerio inglés, que es un pliego, Malos tiempos, Soldado raso, que es otro pliego, Estelas, Reales e imaginarios, La casa amarilla, un libro precioso, Malos tiempos, No amarás, Islas, Juegos reunidos, Café y tabaco, La bañera de Ulises, Habitación de hotel, que es un libro que hicimos a medias, un poema cada una, Jardín salvaje, en colaboración con el pintor Enrique Mellado, y en colaboración con el pintor José Ganfornina, también una exposición, Jardín salvaje se llamaba también, Placeres y mentiras, y hace muy poco tiempo, pues, bueno, Placeres y mentiras es el que tenemos aquí, pero hace menos tiempo todavía, Sol y sombra, que acaba de salir, que sabemos que llegó ayer de la imprenta, pero no ha llegado tampoco hoy, estamos que no llegan los libros, pero seguramente mañana lo tendremos, Sol y sombra, que ha sido el Premio Ciudad de Salamanca. Muy merecido. Ella nos va a traer un texto sobre su propia creatividad, pero yo tengo después, si da tiempo, alguna pregunta, ustedes también pueden preguntar lo que quieran, y nos va a leer algún poema. Así que hoy tenemos el lujo de Mercedes Escolano, la envidiada, en la Fundación Caballero Moral. Se nota que nos queda. Yo le doy aquí. Ahí. Ya. Bueno, Pepa me envidia, pero yo también la envidio a ella, ¿no? Porque yo siempre digo, qué bien Pepa, qué bien está. Mira, se conserva estupendamente, qué mona. Pero qué inteligente, pero qué gracia tiene Pepa, pero qué buen puesto tiene allí en la fundación. O sea, que las envidias son, en fin, son comunes. Y el libro este que hicimos entre las dos fue muy gracioso, porque de repente un día le digo, Pepa, las dos tenemos unos poemas que se llaman Habitación de hotel. Y dice ella, sí, yo tengo varios que se llaman así. Digo, bueno, yo tengo uno. Digo, ¿y si hiciéramos algo juntos? Digo, pues estupendo, venga, vamos a organizar cuántos poemas podemos organizar, o sea, cuántos poemas podemos unir, que sean eso de habitación de hotel. Llegamos a la conclusión que era bonito, que se llamaba Habitación de hotel, por el cuadro
cuadros de Edward Hopper, pero tenía que haberse llamado Habitación de Pensión, porque nuestra economía no iba para De pensión de mala muerte. Nosotros nos habíamos ido más a las pensiones que a los hoteles, hablando claramente. Nosotros no teníamos pasta para esos hoteles tan estupendos, pero bueno, habitación de pensión que era muy feo el título. Había que poner habitación de hotel, que era lo bonito, además con el cuadro de Hopper tan fantástico. Bueno, pues yo he sido una escritora que ha empezado muy joven. Yo empecé a los 12 años, fue mi primer poema. Y yo dije, no sé si esto es un poema, pero por lo menos lo he intentado. ¿Por qué nació aquel poema? Pues porque en el libro de EGB, yo estaba entonces en sexto de EGB, pues había un poema de Antonio Machado que a mí me emocionó muchísimo. Creo que el primer poema que yo veía, porque siempre ponían unos fragmentitos en todos los temas del libro, al empezar el libro siempre había un fragmento literario. Y yo leí aquel poema, me encantó, era un poema de Campos de Castilla, y yo quise hacer algo parecido, o sea que yo imité descaradamente a Antonio Machado y hice algo que se parecía a aquello, no había cigüeña, pero había otro pájaro, y bueno, y no había a lo mejor unas campanas, pero había otro sonido, en fin, que yo dije, esto tiene que ser un poema ya seguro, ¿eh? Yo ya me he enamorado, porque además yo le dije un día a mi madre, mamá, yo voy a ser escritora. Y mi madre me miró y dice, bueno, en fin, ¿no? También se lo dije a las monjas y las monjas me dijeron, eso no viene tu poema. Mira, casarse, tener hijos, en fin, eso es lo que nos intentaban meter a todas así un poco más en ese carrilito, pero dice, ¿escritora? Dice, ¿eso qué vas a hacer tú? Digo, bueno, pues nada, yo siempre he pensado que mis dos sueños los he cumplido. Uno era ser escritora, el otro soltera. Porque ser soltera es mucho mejor que ser escritora. Y entonces he conseguido las dos cosas, que además te llevan a muchas partes. ¿Entiendes? O sea, que a lo tonto, en fin, no estaba mal mi pensamiento ese inicial, ¿no? Yo a los 12 años empecé a escribir y a leer. No es que antes no hubiera leído nada, porque claro, yo leía los cuentos infantiles, ¿no? Los libros estos de Enid Blyton, pero yo a los 12 años empecé a leer ya lo que llamamos literatura seria. Ya no literatura de niños o literatura juvenil, sino que descubrí que había una biblioteca con muchísimos libros, que era la biblioteca provincial. Entonces yo he crecido a los pechos de la biblioteca. Yo sin esa biblioteca no me imagino mi vida, porque en mi casa había una biblioteca, pero de medicina, que era la de mi padre. Entonces era libros de medicina, de física, de química. No tenía para mí un interés especial más que las láminas, que eran muy bonitas. Pero claro, aquello no tenía una pasión. Mi madre tenía algunos libros del círculo de lectores y a tenor del gusto de mi madre tampoco había grandes cosas. Yo creo que lo mejor eran Las ninfas de Paco Umbral, que era un libro erótico que a mí me dejó un poco trastornada. Entonces, porque este hombre se metía en el cuarto baño y yo no entendía para qué. O sea, ¿por qué está haciendo el cuarto baño? ¿Por qué tarda tanto? Yo no lo entendía. Pero bueno, quitando aquello, los libros de mi madre no tenían interés. Entonces, en la biblioteca yo realmente crecí. Encontré los libros de teatro y eran los libros pues, de Eurípides, de Sófocles, que yo me encantó del todo, ¿no? Porque es que me parecía un mundo del que yo nunca había escuchado antes hablar. Luego descubrí la novela, vi que había un montón de estanterías y yo le iba poniendo un papelito a donde yo iba. A medida que avanzaba, el papelito avanzaba, yo sabía por qué libro iba y yo me los leía todo en orden alfabético. Y claro, cuando ya llevaba imaginaros, 60 libros leídos, yo ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, yo eso de decir, ¿cómo uno aprende qué es bueno y qué es malo? Leyendo. Y aunque tú tengas 12 años, da igual, tú te pones aquello, vas viendo, y cuando llevas muchos libros dices, este es buenísimo, este es fantástico, ¿no? Dices, este es un horror, mañana lo devuelvo corriendo. Entonces yo salía del colegio, me iba a la biblioteca, cogía mi libro diario, que era como una ración de adrenalina. Y yo ya me pasaba la tarde escondida en mi casa para que no me vieran leyendo y ya al día siguiente lo metía en la mochila y lo devolvía y cogía otro. Y entonces aquello fue una formación para mí maravillosa. Después descubrí que había librerías. Como yo no tenía mucho dinero, pues mi poco sueldo del domingo se iba por allí, pero luego aprendí a robar de todo. Y entonces ya la librería mía también creció. De tal manera que tenía la biblioteca pública y la librería de mi ciudad como a mi disposición. Y así fui forjando yo un poco la escritora. Entonces, mi primer libro, porque claro, yo metí
Mi primer libro, a mí me lo publicaron con 18 años y era un concurso para gente joven. Como mucho podía tener 25 y entonces pues había posibilidades de ganar algo así. Y yo estaba en COU y ya tenía un libro, entonces no conocía a ningún escritor vivo, me refiero. Yo pensé, se lo voy a regalar a mis profesores, porque además yo estaba suspensa en literatura. Entonces, a ver si así el profesor de literatura también, en fin, veía que yo tenía posibilidades, ¿no? Y luego hubo una época en mi vida, al principio de todo, donde yo conocí muchísima gente joven que tenía mi edad y estaba empezando a publicar, y aquello fue un acicate maravilloso. Porque ya que en mi ciudad yo no conocía gente así que dijera, bueno, pues yo qué sé, ¿quiénes son los que escriben? ¿Dónde están? ¿No? Sobre todo cuando estaba en el instituto, porque ya cuando llegué a la universidad ya me encontré más gente. Pero en el instituto yo todavía no conocía a nadie que le interesara escribir, que le interesara publicar, bueno, pues el mundo quedaba muy lejos para ello. Y entonces empecé a conocer gente pues de Málaga, de Sevilla, de Huelva, que a mí me abrió muchísimas puertas y yo gracias a ellos empecé a conectarme con mucha gente por carta. Era la época, acordaros, en que uno escribía a mano y luego ya te buscabas un sello, buscabas el sobre, buscabas el buzón, esperabas las respuestas, una semana después llegaba la carta con una gran emoción. O sea, que aquella densidad, no sé, aquel sentimiento como de magia, de que llegaba por fin noticias de alguien, ¿no? Y te intercambiabas poemas, te intercambiabas libros, o sea que fue una época maravillosa. Yo ya después, otras épocas de mi vida han sido muchísimo más tristes y sobre todo más sórdidas, porque yo el mundo literario la verdad es que no lo entiendo muy bien. No entiendo que uno tenga que estar trepando y dando codazos y puñalas traperas a todo el mundo cuando, bueno, cuando cabe un montón de gente y no hay más que ver toda la gente que hay hoy en día, ¿no? Dentro de lo que llamamos el mundo literario, ¿no? Entonces, ese mundo tan maravilloso que hemos vivido en una época que éramos amigos, realmente amigos, muchos escritores que empezamos, hoy está muy desaparecido ese mundillo, ¿no? O sea que yo lo echo mucho de menos, está como eso, como en las añoranzas, ¿no? Y también he pasado épocas donde mi profesión de profesora de lengua y literatura, pues a mí me ha dejado tan exhausta que eso de llegar a casa y ya no poder más y decir, Dios mío, no quiero leer, no quiero escribir, pero yo relaciono leer con escribir. Las épocas donde yo tengo más lectura son las épocas más intensas, porque inmediatamente me surge ese gusanillo que me entró también cuando lo que contaba con Antonio Machado, ¿no? Encontrar una cosa que te motiva mucho y tú inmediatamente querer hacer algo. Será bueno, será malo, pero lo intentas. Ya tienes una motivación espontánea. Y entonces he pasado años muy oscuros, como muy triste en el sentido de que yo no encontraba en la literatura lo que siempre he encontrado, que es ese alimento espiritual. Es esa teta magnífica que tú dices, Dios mío, aquí tengo hambre y aquí hay productos, ¿no? Y entonces volver a la literatura me ha costado muchos años, aunque parezca mentira, siendo yo, habiendo empezado tan joven y así habiendo hecho tantas cosas, pues he pasado con eso, como los años, donde tú escribes pero no le ves ningún sentido a publicar. Como diciendo, otro libro más y para qué, y quién lo va a leer, ¿no? En fin, un desconcierto fuerte y sobre todo una falta de confianza en mí fuerte y el no ver que pudiera tener lectores para lo que yo hacía, porque se van a otras cosas que a mí no me gustaban nada. Y entonces el mundo de las modas, pues ya sabéis lo caprichoso que, ¿no? Pero bueno, ya después de que me ha costado volver, pues ahora ya parece que he cogido otra vez un poquito de racha, ¿eh? Ahora voy a estar hasta la sopa porque se publican 2 libros míos justamente ahora. Uno son 50 epigramas, que son muy irónicos, sobre la mala poesía, los malos poetas, los malos editores, los malos concursos, o sea, que promete, ¿no? Y el otro no, el otro es más serio, el otro habla, pues en fin, de ese mundo donde alternas ese amor por la literatura, por la naturaleza, y de alguna manera es como una especie de SOS que te rescata, ¿no? Bueno, yo he escrito un texto para hablar un poco de las cosas que a mí me atraen sobre la creatividad, ¿no? En este caso la creatividad poética, y luego he seleccionado algunos poemas del libro Este Placeres y Mentiras, que se publicó en el año 19, porque en ese libro es un libro de metapoética, y entonces hay algunos textos donde hablan precisamente de la literatura, ¿no? Y de la poesía en mi creación.
La realidad no es una metáfora. La realidad es lo que deseamos que ocurra. Perdón, la realidad no es lo que deseamos que ocurra, sino lo que ocurre con naturalidad, sin artificio, con líneas puras y sencillas. Por eso nos desilusiona y continuamente la imaginamos maquillada, más sugerente, llena de extraños brillos que logren cautivarnos. Los poetas mentimos porque, conscientes de que la realidad no logra convencernos, hemos optado por engañarnos y de paso engañar a los lectores, haciéndoles creer lo que no vemos, lo que no palpamos, lo que no sentimos. Resulta una mentira piadosa. Y gracias a ella, una ingenua felicidad nos ilumina el rostro. Fijaros que mi libro se llama Placeres y Mentiras, ¿no? Como diciendo, toda la mentira que hay dentro de la literatura, quise yo reflejarla en ese libro. Llegamos a creernos nuestras propias palabras. Maquinamos situaciones, personajes decorados de cartón piedra, luminotecnia, diálogos inverosímiles, escenas inquietantes que hablan de esos otros yo que habitan en uno. Pero todo resulta absurdo. El juego siempre es el juego, con sus reglas estipuladas de antemano. Durante unos instantes, el tiempo que tardamos en leer un poema, hemos caído en la trampa. El poema nos sedujo. Su belleza nos ha transformado en seres más bellos. Su credulidad nos ha hecho más crédulos. Su espíritu nos ha contaminado, invadiéndonos. La habilidad de un poeta está en saber engatusar al lector y conducirlo hacia un territorio imaginario que, sin embargo, conecte con su intimidad, en conseguir que el lector se sienta reflejado en la aparente ficción de un poema. Una vez leí unas hermosísimas palabras de Sofía de Melo Breiner. Decía la poeta portuguesa: porque pertenezco a la estirpe de aquellos que recorren el laberinto sin perder nunca el hilo del lino de la palabra. Todo escritor conoce laberintos privados a los que llama literatura y que recorre con miedo, con pasión, con desasosiego, con la turbación propia de un adolescente. Y es que cuando la literatura seduce, uno descubre cuán ingenuo es, qué poca habilidad tiene para utilizar sus armas, engañar y defenderse, con qué torpeza y falta de gracia deambula de acá para allá, queriendo emular a los grandes escritores, aquellos que nos enseñaron cómo prender fuego frotando unas palabras con otras, haciendo saltar la chispa, la energía, el calor, el ingenio. No solo la literatura está hecha de laberintos. La vida en sí es complicada y traidora, como un laberinto en el que nos internamos día a día, sin saber qué recovecos nos esperan, qué curvas engañosas, qué trágica solución, qué interrogantes. Y todo aquello que vivimos tarde o temprano pasa a los libros. Un libro se convierte, por tanto, en un anaquel de vivencias, en el cajón desastre en que mezclamos realidades y deseos, en la página oscura que ha ido dejando el tiempo. Imaginemos un álbum de vidas. El escritor recorta acá y allá fragmentos que le interesan y los mezcla a su antojo. Cada uno de esos fragmentos nos habla de la realidad, pero por sí solos no son reales. El resultado es una fantasiosa mezcla que agita nuestro espíritu, provocando sensaciones diversas. El escritor coge sus tijeras perversas y juguetea, rehaciendo el mundo a su capricho, sugiriéndonos una nueva manera de ver. Adentrarse en un libro significa, como lector, penetrar en un territorio desconocido, estar abierto a la sorpresa, a usar los sentidos y ser capaz de captar movimientos en la oscuridad, intuir más que ver, perseguir y ser perseguido. Significa ir buscando las pistas que te conduzcan al Minotauro, acercarse, rodearle buscando el momento del encuentro. Pero el escritor conoce las trampas que ha ido dejando a sus lectores. Los ve avanzar, con miedo al principio, luego con más soltura. Le ciega el camino o lo allana si resulta demasiado escarpado. Los vigila sin tregua y decide desviarlos con crueldad si están a punto de alcanzar la salida del laberinto. Lector y escritor juegan a desafiarse mutuamente. Entre ambos
se halla el hilo sutil de Ariadna, el hilo de la palabra, a veces tenso y vibrante, a veces exangüe. Lo importante es no romper el hilo, ser capaz de llegar al corazón del libro. Como escritor, uno se pasa la vida deseando tener, o llegar a tener en el futuro, como decía Luis Cernuda en un poema, lectores inteligentes, que capten los mínimos matices, los fragmentos del álbum y descodifiquen el mensaje que más que decir, sugeríamos. Como lector, uno sueña ser capaz de acercarse al creador del fuego, de rozar una llama y retener su calor sagrado. Un poema es el soporte que hace posible un incendio. Un poema es la selva donde el cazador persigue metáforas, es decir, mariposas que antes fueron orugas. Un poema es la saliva que Ariadna ha desplegado para llegar a Teseo. Un poema es un juguete para aplazar la muerte. Un poema es la misteriosa lámpara de Aladino, preñada de deseos, que con solo frotarla nos arrastra a un mundo misterioso, más allá de lo cotidiano, de la fea y vulgar realidad que nos rodea. Un poema es la caja de Pandora. Un poema es el loto mágico que hace olvidar al que lo come, el loto que devora la memoria y te ofrece ilusorias páginas en blanco de felicidad. Un poema es el laboratorio donde los escritores ensayan fórmulas secretas, mezclando vida y palabra a modo de alquimistas. Un poema es la playa donde llegan todos los náufragos, el punto donde convergen las mareas que los han arrastrado. Un poema es un trozo ilegible de papiro, abandonado en las arenas del desierto. Siglos más tarde, alguien paciente y lúcido descifrará el mensaje. Un poema es la respuesta, pero también un cúmulo de nuevas preguntas. A veces me he preguntado ¿para qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿Para quién escribo? O sea, finalidad, causa y destinatario. Sabemos que las preguntas más simples suelen ser las más complejas, aquellas que nos tocan en lo más profundo. Un poema de Alexandra Pizarnik dice: había que escribir sin para qué, sin para quién. Hay que salvar no a la flor, sino a las palabras. El poema es espacio y hiere. Siempre he dicho que escribo para mí, para poner en orden el fondo del armario. Todo estaba allí y todo adquiere sentido al ser recolocado en la página blanca. Publicar significa nuevas recolocaciones, y esta vez definitivas, ya que raras veces son posibles segundas ediciones. Después de largos meses o años de trabajo minucioso, llega el momento final, el de ordenar los folios y coserlos para enviarlos a un concurso literario o a un posible editor. Con suerte, más tarde llegan las aretadas y esa nueva angustia de que persistan las erratas, pese a que hemos repasado una y otra vez el texto. Meses después, por fin nos envían el paquete esperado. Lo abrimos con emoción y desasosiego, deseando conocer el color de la portada, la letra elegida, la textura del papel, su olor peculiar, y no siempre resulta alentador. Allí están las temidas erratas riéndose de nosotros, o bien el papel nos parece poco elegante, o caemos en la cuenta de que no han dejado páginas de respeto, o la cubierta no está plastificada, con lo que ese bello tono marfil pronto será un sucio ocre. ¿Y qué decir de la disposición del libro? El impresor se ha comido los espacios en blanco entre estrofa y estrofa, o por ahorrar papel ha optado por unos márgenes ridículos que asfixian el texto, o ha eliminado el índice. Y aún tienes que dar las gracias si la portada es medianamente digna, porque hay mucho diseñador cateto que puede amargarte de por vida con su toque original. Este rosario de angustias no termina ahí. La tirada es pequeña, las reseñas prometidas no terminan de aparecer en los periódicos o la revista literaria de moda. El librero coloca tu libro en un estante perdido, el estante de poesía siempre está perdido. Se venden pocos ejemplares, acude poca gente a la presentación y pocos te escriben para agradecerte el envío, entre otras desgracias. Y sin embargo, pese a todo, algo te impulsa a preparar un nuevo libro. Luis Cernuda
pasó toda su vida con la espina clavada de haber sido ninguneado por la crítica, siempre a la espera del éxito, de la palabra amable, del lector atento, del reconocimiento literario. Otros tienen más suerte y brillan como radiantes estrellas jóvenes, aun cuando han superado largamente la juventud. Hay quien jamás alcanza el éxito y daría su alma por unas migajas, y quien deja que le rebose menospreciándolo. Hay quien suspira por un insignificante premio de barrio y quien no se consuela más que con el Nobel. Hay quien confiesa ser totalmente feliz con su tirada de 500 ejemplares y quien vive amargado porque solo se han vendido 10.000 ejemplares de los 15.000 previstos. Recuerdo a un amigo que vino una vez a casa. Estuvo curioseando las estanterías, hojeando muchos libros, observando el orden en el que los había dispuesto. Y finalmente me preguntó por qué mis libros, los de Mercedes Escolano, no estaban en el estante de la E, al lado de los de Helios y Elitis. Por pudor, le dije, le confesé que escondo mis libros en un cajón fuera de la vista, compartiendo espacios con mis diarios y correspondencia, es decir, entre los secretos. La mayor pesadilla de un libro es no tener ningún lector. Aunque parezca mentira, basta un lector, un solo lector, para dar sentido a la aventura de un libro. ¿Cuántos no han sentido la tentación de editar bellamente sus textos? ¿Cuántos no han soñado publicar un solo ejemplar y finalmente les ha vencido la vanidad, el deseo de ser admirado por los lectores? Cada escritor es un mundo lleno de recovecos y sorpresas. Sus libros nos informan de un trasfondo personal, como si cada página hubiese filtrado pensamientos, sensaciones, vivencias, sentimientos. El escritor termina esfumándose y solo permanece lo escrito en el papel, a medias entre la fantasía y la realidad. Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, son esos tópicos que se repiten. Creo que lo más digno hoy por hoy, si se quiere echar raíces, es plantar un árbol. Qué buena falta le hace al planeta. Lo malo es plantar el árbol y que luego venga un tipo a talarlo para hacer papel, para no sé qué estúpido libro de poesía, de esos que nadie lee. Bueno, esto es mi pensamiento así para Yo desde hace muchos años tengo una vena de humor que no consigo quitarme. No, la verdad es que, a ver, yo nunca he conseguido entender por qué la literatura tiene que ser muy seria, ¿no? Porque desde siempre nos han dicho que los grandes autores son serios y la literatura tendrá que escribir cosas dignas, ¿no? Solemnes. Y yo, no sé, yo tengo una vena cómica que creo que se quedó por ahí, no sé, un poco sin encontrar su sitio, ¿no? Y entonces, en algunos libros me he portado mejor, pero por ejemplo en este libro me he portado mal. Porque yo he pensado, y a estas alturas de la vida, después de lo que yo he organizado, después de lo que he escrito, después de lo que soy, total, nadie se va a asustar de lo que diga, y además puede decir las cosas que a uno le gustan. Antes preguntaban por la censura, ¿no? Yo me he autocensurado, porque he nacido en una familia que se autocensuraba, y yo he aprendido eso desde mi infancia, ¿no? En fin, no se podían decir muchas palabras, no había que responder abruptamente, había que dar un rodeo para disimular y luego finalmente no decir nada. Y entonces yo me he educado en ese tipo de familia. Y luego cuando llega a decir lo que realmente piensas, la familia se asusta. Dice, no, hija, no, eso así no se dice. Hay que ser más diplomática. Entonces yo ya he puesto a no perder nada, pues ya no tengo diplomacia, ¿no? Y sobre todo he pensado, ¿a cuántos lectores va a llegar mi libro? Porque claro, yo no tengo miles y miles de lectores. O sea, si yo pudiera pensar en esa posibilidad, pero después de todo, los escritores a los que llego son mis amigos, mis colegas, los de siempre, ¿no? Entonces, digo, estos no se asustan tampoco. Yo puedo hablar, sinceramente, y decir las cosas claras. Y entonces, yo las reglas del juego he decidido pasármelas así muy por el forro. Porque si siguiendo las reglas del juego no consigues nada, ¿para qué vas a seguir siendo el tonto? Hay que hacer lo que cada uno, en ese sentido,
del libro se llama Las reglas del juego, que es un aviso a los lectores, ¿no? Conozco las reglas del juego, pero me aburre cumplirlas. Siempre quise ordenar el territorio a mi capricho, disponer los elementos con total asimetría, mudar las costumbres, sorprenderme, no aceptar el tópico por bueno, huir de la comodidad y la rutina. Tarea difícil, lo sé. No pretendo ser un poema vulgar, como tantos poemas vulgares bien construidos que repiten incansables frases hechas, sin añadir un matiz, un ángulo imprevisto. Prefiero ser un poema incómodo, una china en el zapato que obliga a descalzarse en mitad del trayecto. Prefiero ser torpe, desaliñado, irónico, un mal poema que invite a la ternura, el desorden, la pasión, el desasosiego. E incluso, si me apuras, una espoleta cargada de humor, de absurdos e ingenuos propósitos. No hallaréis versos brillantes ni complicados recursos retóricos que avalen elevados méritos poéticos. Hace tiempo que desdeño esos lujos. Prefiero un tono menor, propicio a la confidencia, un lenguaje sencillo que roce sutilmente el centro de la diana. Bueno, este poema, estoy eligiendo poemas que hablan de mí, ¿no? Y de mi forma de entender un poco la literatura. Este poema se llama Los buenos modales. Los buenos modales cansan y es agradable a veces ser descortés con la vida, no agradecerle lo mucho que hace por nosotros, bostezar sin disimulo o criticar lo que tanto envidiamos en otros. Los buenos modales aburren si uno ya ha superado las rimas y el bello camuflaje de figuras retóricas. Se limita entonces a disfrutar del juego, sus mentiras, sus vicios, sus reglas tácitas. Hace tiempo que saco mis peores modales cuando escribo un poema. Cuando alguien me pide que distinga realidad y ficción, esas falsas amigas. Cuando el lector pregunta con voz ingenua si es hombre o mujer mi personaje. Bueno, eso si hay alguien que no conoce mi obra le aclaro un poco. Yo a veces escribo los poemas desde el punto de vista de un hombre que cuenta cosas y otras veces soy una mujer que cuenta cosas. Entonces yo no consigo que la poesía tenga que ser siempre una confesión real de la vida, ¿no? En fin, queda muy hermoso ese concepto pues, de Becker, de que él tiene que hablar de su intimidad y el poeta pues sufre y tiene que explicarlo. Pero yo creo que si los novelistas han inventado tantos personajes, ¿por qué el poeta no puede inventarlo? ¿No? O sea que antes decía Felipe que, bueno, porque hay que pensar que la novela es siempre un trasunto de lo que le pasa al novelista. El novelista no tiene nada que ver con el autor que escribe, ¿no? De alguna manera se bifurca. Entonces, que uno tenga que leer el libro de poesía pensando que todo es cierto es un fallo terrible. Nos han acostumbrado a algo ilógico, ¿no? Entonces, los poemas pueden inventar muchos personajes. Entonces, a mí los personajes de hombre se me dan bien, ¿no? Me meto en ello y disfruto una óptica, no sé, diferente, ¿vale? A veces escribo el mismo poema desde la óptica de una mujer o desde la óptica de un hombre. Y ya os digo que el del hombre queda mejor, ¿no? Bueno, este poema se llama En la playa. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que estáis en la playa y entonces estáis allí observando todo lo que rodea, que suele ser trágico. Y luego veis que alguien avanza hacia el mar y ya vosotros vais avanzando con ese cuerpo hacia el mar. Finalmente decides ya levantarte y ser tú el que se baña, ¿no? No solo mirar. Pero luego dejas a tu otro yo en la playa, en la toalla, ¿no? O sea que yo muchas veces me estoy bañando, pero desde lejos, desde el agua, estoy observando a la otra Mercedes que está en la sombrilla. Entonces esto me dio pie a pensar que el poema se bañaba y yo lo veía bañarse. O sea, como que se separaba de mí y le daba un descanso. Porque claro, el escritor siempre lleva a la literatura encima. Es como un peso, como una mochilita que lleva siempre colgada. Porque es una... no sé cómo pensar.
Por ejemplo, mi hermana Cristina es dentista y entonces ella observa la boca de las personas con las que habla porque es una deformación profesional. Está mirando a la persona con la que está charlando y está pensando, dos dientes, esta muela, esa se hubiera montado. Ahí podría yo ponerle un ganchito y eso mejoraría, ¿no? Bueno, pues el escritor también tiene una deformación profesional, todo lo ves literariamente. Entonces hay que olvidarse. Hay que despojarse del poema de cuando en cuando, decirle, anda, bañate un ratito y déjame en paz, ¿vale? Y entonces este poema se llama En la playa. Sigo mi propio ritmo, aun sabiendo que me alejo más y más de los otros. Atrás quedaron aguas turbulentas, sangre roja sofocada, días de vino y rosas. Hoy prefiero tranquilas horas frente al mar, dormitando en la toalla azul de un verano largo, inmenso, ajeno a la pasión, a la memoria. Lejos de las modas, mis poemas son cadáveres hermosos, conscientes de su belleza efímera e inútil. Acá y allá descubro el torpe hilván, los hilos rebeldes que escaparon al control, los retales sobrantes de un traje demasiado serio. Rotas las costuras, el poema se libera de mí y se hace dueño de su propia muerte, tan pequeña. Frente al mar misterioso, descubro un mundo ridículo y banal, poblado de sombrillas y cuerpos flácidos, expuestos al sol. El dios los unge con sus rayos y ellos creen en un mundo feliz, como orillas. Necesito no pensar en nada, mirar hacia el mar y ver solo agua. El poema ha comenzado a nadar sin permiso. Lo veo adentrarse mar adentro, efervescente, dejándose arrastrar por las olas como un cuerpo sin peso. Va aprendiendo a nadar sin metáforas, desnudo. Sus piernas infantiles se han convertido en aletas, todo él flexible, ondulante, alborozado. Mientras regreso me fumo un cigarrillo, tal vez por no sentirme tan a solas. Bueno, este poema que he elegido también se llama Las cartas marcadas y habla de hasta qué punto uno siempre hace trampa, ¿no? Yo no sé cuándo hice trampa la primera vez. Yo creo que jugando a las cartas estas que jugamos en familia, donde tú tenías que esconder alguna, ¿no? Y donde tú tenías que ganar fuera como fuera, ¿no? Mi padre nos tenía totalmente prohibido jugar con dinero, solamente podíamos poner garbanzo. Y entonces yo, si no podía robar una carta que quería, hacía así y ¡pum! Le robaba un garbanzo a mi hermana. Entonces le quitaba uno diciendo, venga, ya tiene un punto menos, ¿no? O sea que yo creo que siempre fui tramposa. No recuerdo una época decente ni en la infancia siquiera. Y como escritor, pues lo mismo. Si le pones tantas trampas al lector, para que el lector aprenda a sortearlas y sepa jugar contigo, porque en el fondo escribir y sobre todo publicar significa un trato entre el lector y el escritor, ¿no? Un trato divertido. Entonces, de alguna manera, yo también me he preguntado si yo también caigo en mis propias trampas, ¿no? O sea, si yo también me invento un mundo mucho mejor, ¿no? Algunos escritores han resuelto hacerse una imagen de escritor fantástica. Viven con esa imagen a cuesta. Cada vez se alejan más de lo que son hacia la imagen maravillosa. Pero realmente, en fin, disfrutan, ¿no? Yo nunca he querido tener una imagen de escritor muy alejada de mi realidad, porque sería inverosímil, pero sí, desde luego, me invento mentiras para seguir escribiendo, para seguir publicando, para seguir estando en contacto con los libros, o sea que voy trampeando de tal manera que el mundo de desilusiones tan terrorífico en el que vivo sean menores, o por lo menos yo no las vea, como quien se pone unas gafas y ya no ve tanto la realidad, ¿no? Y entonces, siempre he pensado que todo escritor tiene que marcar las cartas, saber que las tiene marcadas, luego las utilizo que no es distinto, pero por lo pronto ya juegas con ventaja, ¿no? El yo que observo desde hace años me decepciona tanto que he optado por camuflarlo entre cientos de folios y hacer sutil un yo que me era incómodo. Un escritor puede matar con premeditación a sus personajes, matar incluso su deseo más íntimo de escribir,
adelgazar su yo escribiente hasta convertirlo en papel en blanco, puro proyecto o una falta total de apetito. El yo que observo desde hace años ha dejado de tener consistencia. He olvidado cómo debe responder, qué debe pensar mi verdadero yo, el que se oculta. A fuerza de omitirlo he olvidado su nombre. A fuerza de estrangularlo ha perdido el aliento. El que observa, el que escribe estos versos, el impostor. Hace tiempo que ha marcado las cartas y juega con ventaja. Le gusta controlar todos los movimientos, pero a veces perder es lo más sensato. Lo sabe quien ha cambiado oros por copas en el último instante, por evitar sospechas. Jugar sucio tiene sus límites. Hay que disimular y perder algunas manos antes de arañar el tapete con un buen poema. Y el último que les voy a leer, pues tiene que ver con mis amores, ¿no? Yo en la casa en Cádiz tengo 3 máquinas de escribir que pertenecieron pues, a mi abuelo, mi bisabuelo. Yo aprendí a escribir en una de ellas, una Remington, y bueno, ahora están allí como si fuera un museo, ¿no? De cuando en cuando les quito el polvo, pero el polvo se va pegando, y entonces ahora ya las teclas están bastante duras, ¿no? Habría que hacer una limpieza a fondo y yo creo que no merece la pena. Yo las tengo así como el museo familiar, ¿no? Y yo, la máquina que más me ha servido en mi vida es una Underwood, ¿no? Y entonces pues pensé, bueno, pues le voy a hacer un poema a la máquina, ¿no? Ya que me ha sido tan útil. Luego pensé, ¿qué más cosas hay en la casa? Los libros. Mi familia, pues, en fin, no aprecia mucho ni las máquinas ni los libros. Con lo cual, como os diría, decidirán vender la casa corriendo, ¿no? Los libros para afuera, las máquinas para afuera. Y ya se puede vender, ¿vale? Entonces, todo eso es como, en fin, un peso terrible, ¿no? También venderán el garaje, venderán todo, pero bueno, me refiero a la casa. Entonces dije, hay que hacer un homenaje a los amores de la vida, ¿no? A los compañeros que han ido viviendo contigo, porque fijaros, cada vez que yo me traslado de casa hay que llevar todo eso a cuestas. Eso es terrorífico, lo sabéis, los que tenéis libros, y decir, bueno, ¿cuántas bolsas hay que necesitar para llevarse esto? ¿Cuántos días de coche? Entonces, este es el poema a mis amores, ¿no? Underwood y compañía. ¿Qué va a ser de vosotras, queridas niñas, Underwood, Continental, Remington, Olivetti, cuando deje esta casa definitivamente y mi familia no sepa qué hacer con tan pesados hierros? ¿Qué va a ser de vosotros, queridos niños, libros que ocultáis paredes y mesas, cuando nadie os quiera entre sus manos y os vendan al peso con prisas, sin reparar siquiera en las dedicatorias? La casa quedará tan distinta y deforme que no imagino tanta desnudez acumulada. Vuestras vidas corren parejas a la mía, hasta que un día nos separen. Tal vez exista un mundo más allá de este mundo, dedicado al placer. Miles de pasillos con miles de estanterías, con miles de volúmenes bellamente impresos. Máquinas y libros. Me habéis proporcionado felicidad lejos del bullicio y la sordidez. Es hora de daros las gracias por estar a mi lado en momentos difíciles. Muchas gracias. Qué bonito regalo nos ha hecho. Sí. Mercedes. Bueno, he dejado tiempo para que ahora haya también algunas preguntas, ¿no? Muchas de las que yo tenía aquí escritas me las has ido tú respondiendo a la par que ibas contando, sobre todo al principio, porque eran preguntas de curiosidad, de juventud, pero algunas no se han quedado. Vamos a ver si primero hay alguna entre el público y si no yo tengo algo por aquí todavía. Algo queda. ¿Tenéis alguna pregunta? Qué bonita, ¿verdad? La exposición. Muy bonita. A mí me ha gustado porque es muy fácil entenderla. Que eso, hay veces que poetas empiezas a leer y a mí me cuesta comprenderlo, ¿no? Y me ha gustado por la sencillez. Y luego también me gusta mucho porque carece de egocentrismo. Eso me ha encantado. Porque de lo que has dicho es cierto, hay muchos
entonces yo a veces me siento, que claro, yo soy una intrusa en ello, escribo, pero, ¿sabes? Y me siento como mal. Y lo que has dicho de que los poemas no quieren siempre decir la realidad, eso me ha gustado también mucho porque ya no me despisto cuando voy a leer. Porque antes te despistas, es un autor y no sabes. Ya, para mí ha sido muy instructivo lo que has dicho, gracias. Bueno, verá, a mí los poemas se me ocurren así muy de golpe, ¿no? O sea que yo no soy nada oficinista en el sentido de decir tengo un horario. Por ejemplo, jamás en mi vida haré una novela porque no sirvo, porque no tengo horarios previstos. Entonces, claro, tú no puedes pensar en que de cuando en cuando haga unas páginas. Así que yo jamás me dedicaré a la novela, por más que la novela me parece maravillosa, ¿no? Entonces, el poema me viene muy de golpe y me coge siempre por sorpresa, ¿no? O sea, que siento como que a mí no se me ocurre, como que el poema viene, ¿no? Como una sensación como que yo no lo estoy buscando, ¿no? Puesto que yo no me siento nunca con un papel y digo, hay que escribir algo, ¿no? Jamás hago algo así. Y cuando me viene esa idea, pues normalmente se me ocurre o un primer verso, o se me ocurre el final. Me parece un final buenísimo, ¿no? Porque a mí en el fondo lo que me gusta es hacer un collage donde haya fuerza al inicio y fuerza al final. Yo sé más o menos cuánto puede alargarse la historia. Nunca son poemas larguísimos y tampoco son poemas a lo mejor muy breves. Pero el centro me interesa poco, el centro es lo que tengo que trabajar. Pero si se me ha ocurrido el inicio y el final, ya tengo mucho ganado. Entonces eso ya me da un empujón, como para ponerme a trabajar. Y generalmente lo escribo de un tirón, el poema. Ya después, una cosa que lo guarde, lo dejo allí metido en una carpeta mucho tiempo y yo de cuando en cuando saco por allí y normalmente cojo la tijera, recorto o va a la basura del todo, ¿vale? Pero sí, nunca largo, siempre recorto después ideas, ¿no? Pero no sé lo que es pasarme días y días para escribir un poema, el poema sale del tirón. Después ya, mira, si tiene un poco en fin, de amor propio, pues algo contará bueno, ¿no? Y si es malo de remate, termina la basura, ¿no? Porque a veces lo leo y digo, ¿esto lo he escrito yo? Además, sobre todo porque tardó años en abrir esa carpeta y digo, uy, mira, me he encontrado todo esto, mira, me he encontrado unos cuantos interesantes, ¿no? Porque no me acordaba ya de que eso era mío, ¿entiendes? O sea, imagínate hasta qué punto estoy ya lejos de aquello que no lo recuerdo, ¿no? Y otra pregunta, ¿y escribes directamente en la máquina o en la computadora o escribes a mano primero? No, yo, por ejemplo, las máquinas siempre las he utilizado para poner el texto ya finalmente en limpio, lo que yo llamo limpio, o sea, la sensación es que tiene que parecer un libro. Por ejemplo, hace poco me apunté a un concurso y eso para mí es importante verlo ya como con la sensación de que el libro sería así, para cómo cuadra aquello, cuánto ocupa, ¿no? Un poco así. Pero yo nunca escribo a máquina, o sea, soy incapaz de ponerme delante del ordenador y escribir algo. Siempre escribo en papel. Voy a contar qué tipo de papeles porque van a hacer risa. Como yo siempre le pedía muchos papeles a mis padres no me daban nunca nada, decían, cuaderno, y entonces yo en los bordes de los libros escribía siempre todo, iba como rellenando. Después ya los apuntes, pues cuando yo veía que había apuntes que unos estaban enteros por delante y por detrás, los blogs de estos de espiral, pero había páginas en blanco, entonces las arrancaba para aprovecharlas. Entonces me acostumbré siempre a usar papelillos, bordes, libros y más. Yo me he encontrado muchos poemas míos en libros, por ejemplo, el libro de Pablo Neruda. Y cuando hay un espacio en blanco, ahí escribía yo. O sea, como diciendo, mira Pablo, tú y yo vamos a compartir también un espacio. O sea, como diciendo, aquí hay que aprovechar todo, ¿no? Esas páginas de respeto que dejan al inicio y al final del libro, yo las aprovechaba. O sea, que la cosa es que normalmente los cuadernos se me volaban. Y ya cuando llegué a ser profesora, encontré una mina. Porque dije yo, mira, todas las tareas de mis alumnos que estaban solo escritas por un folio, por la parte de delante y por detrás quedaban en blanco, eran mis papeles para escribir. Los exámenes, todos los exámenes, cuando terminaba el curso me los llevaba a casa y tenía mogollón de papeles para escribir. Entonces ahí es donde yo escribo, ¿vale? Porque además no me da ninguna sensación de remordimiento, porque claro, empieza a escribir, has hecho 10 versos, pero ya has hecho varios tachones y después ya lo vuelvo a poner, lo tacho ya con otro papel, lo vuelvo a poner.
Entonces al final resulta que he gastado 3 o 4 páginas para escribir un poema de 20 líneas, ¿no? Pero como ya está todo en un barrete, pues me da lo mismo. Y finalmente ya, cuando la cosa ya se guarda y finalmente va a llegar algo, entonces cuando lo paso a máquina. Si no, no. Si no, está como... Además, escribo rápido con letras garrapatosas, ¿entiendes? Después lo pongo en bonito, ¿no? Pero al principio está lleno de tachón. Una de mis preguntas tenía que ver con el proceso del poema, pero se completaba con otra. ¿El proceso de un libro es el mismo que el proceso de un poema? En tu caso, ¿son diferentes? ¿Tú te planteas hacer un libro? Sí, sí me he planteado hacer un libro. Normalmente, cuando me han surgido varios poemas del mismo tema, es cuando yo me he planteado un libro. Pero no decir, voy a escribir un libro sobre tal cosa, no. Así en frío, eso es muy complicado. Perdón. Solamente una vez me han encargado un libro, o sea que era un encargo porque se supone que tenía que inspirarme para escribirlo, ¿no? Que fue el libro Islas. Yo había escrito un cuaderno, en el cuaderno había como 10 o 11 poemas de islas, pero era un pliego, ¿no? O sea que yo pensé que ahí ya se había acabado todo lo que yo iba a decir. Y entonces, pues, Elsa López, que es de una editorial madrileña, me dijo, mira, he leído el cuaderno, me ha emocionado tantísimo que te escribo para que tú sigas con el libro, o sea, que ya tenga un cuerpo de libro. Necesitamos, pues en vez de 11 poemas, pues imagínate que necesitamos mínimo 30 y tantos, ¿no? Para que esto ya sea más grueso. Y le dije, mira, Elsa, yo soy incapaz, ¿eh? Yo no soy capaz de hacer nada así, pero bueno, en fin, si tú me dices, pues yo lo puedo intentar. ¿Hay tiempo? Dice, sí, hay tiempo, tómate el tiempo que tú quieras. Digo, bueno, pues veremos a veces si me ocurre más, pero bueno, yo jamás he trabajado así con un encargo, ¿no? Bueno, y en un par de años sí fui haciendo muchos poemas de isla. Y me leí muchísimas novelas de tema marino, ¿no? Para coger de alguna manera un poco idea, ¿no? Y después, en esa época, yo era profesora de literatura universal y entonces tenía que explicar todos los mitos, con lo cual había también muchas referencias pues, a los clásicos, ¿no? Y entonces sí lo conseguí, pero me pareció una proeza impresionante porque yo no estoy hecha para un trabajo de estos de encargo, ¿no? Yo estoy hecha simplemente para cuando se me ocurre algo, de una manera totalmente anárquica y caprichosa, pues escribo y después me paso varios meses sin hacer nada. Y entonces, claro, a esa velocidad ya veis que yo no consigo llegar nunca a los plazos normales, ¿no? Y lo que sí veo es que cuando tengo varios poemas que estoy en un tema determinado, ya me centro mucho más. Y otra cosa que normalmente hago es que no escribo nunca un libro solo, escribo dos. Lo he observado a lo largo de toda mi vida. Digo, este libro lo he escrito con este con este, o este con este. O sea que voy siempre emparejando de alguna manera y los libros no tienen nada que ver, son dos tonos muy distintos. Pero yo sé perfectamente cuando llega un poema y a dónde corresponde. O sea, a qué cajón hay que meterlo, ¿no? Y claro, cuando ya ves que el libro lo tienes más avanzado, entonces te motiva muchísimo. Porque ya ves que está cogiendo cuerpo, ya hay 15 poemas, 20 poemas, o sea que ya, en fin, ya es como magnífico. Después me he pasado épocas donde, por más poemas que yo tenía, la publicación no llegaba nunca, porque claro, una cosa es tener 40, 50, 60 poemas, pero nadie te los pide. Entonces, por mí no se rifan los editores. O sea, no tengo una larga lista atrás de editores llamándome todos los días por teléfono, Mercedes, te vamos a publicar, sino que yo me he sentido pues muchas veces como un cajón llenísimo diciendo, bueno, ¿qué hago? Me lo autoedito, lo mando a un concurso. Los concursos, la verdad, me cuesta mucho trabajo tener fe. Ahora que he ganado un concurso, debería decir debo cambiar de idea. Pero la idea del concurso es espantosa. El concurso que he ganado se han presentado 868 libros. ¿Alguien puede tener fe para pensar que va a ganar? Es que no puede tener fe. O sea, siempre piensa, a veces hay poca gente que se presenta, a ver sí, pero luego cuando dice, pero ¿cómo han podido ganar el mío? ¿No? Han elegido el mío, esto es milagroso, ¿no? Ni la lotería debe ser tan difícil, la lotería de Navidad como esto, ¿no? Entonces, claro, presentarme a concursos lo veo muy difícil y no conocer
a un montón de editores, pues claro, te cierra también puertas de decir, en fin, que otra cosa te queda. Así que yo voy acumulando. El libro este se ha llevado como 15 años para escribirse. O sea que 15 años significa, tengo claro lo que quiero hacer, pero voy acumulando. Y luego tengo muchos poemas para elegir el libro. Pero al mismo tiempo iba escribiendo Jardín Salvaje, y Jardín Salvaje se llevó 20 años para escribirse. De cuando en cuando fui sacando algunos en alguna publicación pequeñita, en un cuaderno, en un pliego, pero realmente dices 20 años, ¿yo cómo voy a vivir de esto? De esto es imposible que yo viva, yo tengo que vivir de otra cosa, ¿no? Entonces, hay una época en mi vida, que es la época joven, que yo los libros, no sé si es que había otro mundo, otras diferencias, otra forma de enganchar una edición que a mí no me costó mucho trabajo publicar los primeros años como escritora, ¿no? En mi carrera de escritora. No sé si porque era joven, si porque conocí de repente a mucha gente que empezaba y que hacía muchas cosas, en fin, que había una turbulencia que de alguna manera nos arrastraba a todos a publicar. Pero luego yo he tenido otra época, sobre todo a partir del año 2000, que para mí ha sido dificilísimo publicar. O sea, y aparte, eso es una falta de un desánimo muy fuerte, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuántos años hace falta para que yo tenga un libro hecho, ¿no? Porque claro, antes un libro se tenía en 2, 3 años, pero eran 20. Y entonces espero que esa racha se haya terminado. A ver si es verdad. ¿Alguna pregunta más? Entonces lo dejamos aquí, porque como tenemos un poquito de vino también hoy, por cortesía de trabajo el pasaje, si queremos hablar con ella también directamente, con Felipe, podemos seguir hablando. Mañana os esperamos con cine, tenemos a Rodrigo Cortés, y con novela y periodismo también, con Eva Díaz Pérez. Así que seguimos en este mini congreso, mañana a la misma hora, 6:30, pequeño parón y a las 8. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra presencia y muchísimas gracias a Mercedes, que nos ha hecho pasar un rato la más de agradable.